Dios no tiene una esposa literal con el cual tener hijos. Él es el creador de todos los seres vivos. No obstante, como los humanos fuimos hechos con la capacidad de imitar sus cualidades, al primer hombre, Adán, se lo llamó hijo de Dios. De igual modo, Jesús es llamado el Hijo de Dios, porque fue creado con cualidades como la de su Padre, como en Lucas 3:38 y en Juan 1:14. Vamos. ¿Acaso Dios creó a Jesús? La respuesta corta es no. Jesús no fue creado por Dios. Jesús es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. De hecho, no hay nada que haya sido creado aparte de Jesucristo. Veamos y comprobemos dónde la Biblia nos dice que Jesús es Dios y que es el creador de todas las cosas. Un buen ejemplo de Jesús con respecto a la creación es el capítulo 1 de Juan. En el Evangelio de Juan empieza con esta dramática declaración: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este comienzo se debe considerar en el contexto del versículo 14 para comprender correctamente quién es el verbo, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan 1:14 estamos hablando. El verbo es Jesucristo. Con esto en mente, veamos los puntos claves de Juan 1:1-4. En primer lugar, Jesús estaba en el principio, lo que significa que ya estaba presente en el comienzo de la creación en Génesis 1:1. La palabra hebrea utilizada en Génesis 1:1 para principio representa lo primero en la secuencia de la creación. La palabra griega se usa aquí en Juan 1:1 también. Tiene un significado similar, pero con énfasis en el origen. En otras palabras, en el principio o cuando el principio tuvo lugar, en el origen de la creación, Jesús era el verbo, ya estaba presente, ya existía. Bueno, ahora en segundo lugar, Él estaba con Dios. Esta es una distinción importante con respecto a la Trinidad. En este caso, basta con señalar que Jesús ya estaba presente y que estaba con Dios. En tercer lugar, y el verbo era Dios. Al igual que el segundo punto, esto es importante en relación con la Trinidad, pero en lo que respecto a nuestra explicación aquí, esto es fundamental para entender que Jesús no fue creado. Dios no creó a Dios. Él simplemente ha estado siempre, como en Salmo 92 dice. Esta frase es la que con más frecuencia cuestionan los que niegan la divinidad de Jesucristo. La traducción "y el verbo era con Dios" es correcta. En términos griegos como teos, es la misma palabra utilizada en los versículos 1 y 2. La palabra que se utiliza 3 veces: en el principio era el verbo y el verbo era con teos y el verbo era teos, estaba en el principio con teos. Queda claro en el texto que Jesús, el verbo, estaba en el principio con Dios y que es y era Dios. Ahora, cuarto lugar, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo, al escribir a los colosenses, lo expresa de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. O de forma más sencilla, Jesús lo creó todo. Puesto que Jesús es el creador, resulta imposible que Él haya sido creado. Ahora, el quinto punto. En Él estaba la vida. La vida viene de Dios, no del hombre y no de lo creado. Nosotros no creamos la vida, Dios lo hace. Si Jesús fue creado, entonces la vida no vino de Él, sino que le fue dada, aunque Dios no necesita que le den vida, ya que la vida viene de Él mismo. La mayoría de las personas se sienten confundidas no por los versículos anteriores, sino por versículos como Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sin embargo, primogénito no significa creado. La palabra prototokos deriva de la raíz proto, cuyo significado es el
primero en honor, influencia o rango, el término se puede utilizar para representar al primero en orden de la cronología, pero su uso aquí detona honor. La razón del uso del término primogénito tiene que ver con lo que culturalmente se entendía por prominencia en el mundo romano del siglo I. El primogénito era el heredero de todo lo que poseía su padre cuando éste moría. En consecuencia, ocultaba un lugar de honor dentro de la familia. El contexto cultural es clave para entender este texto, ya que hoy no vemos a nuestro hijo primogénito con el mismo criterio. Si Jesús fuera el primogénito en un sentido cronológico, es decir, que fue creado, entonces Colosenses 1:15 estaría en contradicción con el siguiente versículo donde se nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él. La Biblia nunca se contradice en sí misma. Hay que interpretar cada versículo teniendo en cuenta los más de 30.000 versículos restantes y no al revés. Si interpretamos que Colosenses 1:15 significa que Jesús fue creado, entonces tendríamos que reinterpretar lo que está escrito en Juan 1 o en Colosenses 1:16 o en Juan 8:58 y 1 Corintios 8:6 o Apocalipsis 22 y así sucesivamente. Jesús no fue creado, Él es el creador, Él es parte de la Trinidad que existe eternamente. En su encarnación, Jesús se hizo hombre, como Filipenses lo dice en Filipenses 2. Esto fue necesario para nuestra salvación. En Gálatas lo refleja, en Corintios y en Hebreo lo dice. Sin embargo, esto no significa que Jesús haya sido creado. Él siempre ha existido y siempre existirá.